que les voy a pedir amablemente que todos puedan mantener sus micrófonos silenciados. Yo quiero darles oficialmente la bienvenida y agradecerles a todos y pedirle a Osvaldo, en nombre del grupo, como su presidente, que nos pueda dar también la bienvenida. Ok, muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias por la participación de todos. Es un honor y un orgullo participar de este evento hoy, donde celebramos también la independencia de Brasil. Hace 199 años que Brasil se independizó y con espíritu de colaboración, amistad, respeto, que también son las bases de nuestro Grupo Brasil, pensando siempre en el desarrollo de las empresas y de las personas. Este espíritu de cooperación y de amistad está siempre presente en nuestros eventos. Agradezco especialmente la presencia del embajador de Brasil en Argentina, al señor Reinaldo José de Almeida Salgado, y también a Marcelo Elizondo. Muchas gracias a todos. Paso la palabra a Gabriela. Muchas gracias, Osvaldo. Y yo, antes de tener el placer de escuchar a Marcelo, les quiero contar su vastísima carrera profesional. Marcelo Elizondo es MBA, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires con título de posgrado de especialización en Administración de Negocios de la Universidad de Madrid. Efectuó programas de posgrado en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y de Planificación Estratégica de Negocios en la Universidad de Chile. Aprobó los estudios de posgrado de la carrera docente universitaria en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde el 2012. Presidente del Comité Argentino de la International Chambers of Commerce, de la Cámara de Comercio de Argentina. Director de la Maestría en Desarrollo Estratégico Tecnológico y profesor de Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Presidente de la Sección Internacional del IDE Argentina. Miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Asesor y consultor de empresas, tanto nacionales cuanto extranjeras. Miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales desde 2016. Miembro del Consejo Consultivo de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, desde 2015. Fundó y dirigió desde 2010 la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Fue consultor del Bank of America de Merrill Lynch de Nueva York y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y fue consultor de la empresa Adip de Francia. Fue profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Belgrano, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad Siglo XXI, todas ellas en Buenos Aires. Tuvo entre 2010 y 2014 a su cargo la dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Ha sido miembro del Comité Académico de la Carrera de Comercio Internacional en la Universidad de El Salvador y miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. Ha sido Argentina, ¿verdad? Ha sido colaborador de programas en universidades de los Estados Unidos. Fue por 8 años director ejecutivo de la Fundación Exportar como agencia de promoción de las exportaciones argentinas entre 2002 y 2010. Fue miembro de IATO, la International Association of Trade Training Organization, entre 2008 y 2010. Fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial durante 2007 y 2008. Se ha desempeñado como consultor de diversas empresas internacionales y asesor de distintos organismos públicos, y como coordinador general en diversos programas de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la PNUD como parte de Organización de Naciones Unidas. Presidió el Instituto de Estudios Públicos entre 1994 y 1996 y ha publicado el libro La Argentina Estructural, Inserción Económica Internacional. Es coautor también del libro Consorcios de Exportación, la experiencia latinoamericana y española, y del libro Argentina 2020.
Es autora además de varios trabajos académicos y artículos en diversos diarios y revistas especializadas y publicaciones, tanto en Argentina cuanto en el exterior. Regularmente columnista de los diarios, Cronista Comercial, Ámbito Financiero, La Nación, Clarín, entre otros, y ha participado como conferencista en distintos eventos nacionales y congresos internacionales en más de 20 países. Si con esto no me dicen que es un lujo tener hoy a Marcelo Elizondo con nosotros, la verdad, un honor, Marcelo, recibirte. Hace mucho tiempo que queríamos tenerte. El aire es tuyo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un honor para mí poder saludar al señor embajador de la República Federativa de Brasil, a Oswaldo Parré, a todos los miembros del Grupo Brasil. Muchas gracias por la tan extensa presentación, Gaby. Cuando a uno le leen el currículum y dicen tantas cosas, lo primero que se le ocurre es qué viejo se ha puesto uno, porque cuando hay mucho en el currículum es que ha pasado mucho tiempo en la vida profesional. Todos ponemos en el currículum lo que vamos haciendo. Yo quiero agradecer especialmente la invitación que me han hecho para poder compartir hoy esta reunión en un día tan especial. Felicitar por el Día de la Independencia a nuestros amigos brasileños, añorar aquellas extraordinarias fiestas que la Embajada de Brasil en Buenos Aires teníamos en los tiempos en los que la sanidad nos lo permitía y augurar que eso vuelva pronto. Y conversar con ustedes sobre la temática que hemos convenido que pueda resultar de interés en esta reunión en algunos minutos. Yo he propuesto que conversemos sobre el estado de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, especialmente en términos comerciales, pero prescindiendo de aquellas chispeantes anécdotas que muchas veces son las que llegan a las tapas de los diarios o las imágenes en los medios de comunicación visuales, tratando de abordar un poco la perspectiva más estratégica, considerando que en el mundo están cambiando muchas cosas y que tenemos una enorme oportunidad de trabajar juntos y de llevar adelante una tarea en la que Argentina y Brasil pueden abordar una nueva etapa de la globalización que el mundo está enfrentando. De modo que si me permiten compartir, tengo una presentación en PowerPoint en la cual voy a ofrecer algunas imágenes que servirán de soporte para lo que iré contándoles. La idea es inicialmente hacer alguna referencia sobre el estado de situación, sobre todo desde la perspectiva argentina del comercio internacional, luego hacer alguna evaluación cualitativa sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Hay tendencias de cambio muy profundas que muchas veces no consideramos adecuadamente, y finalmente terminar con alguna conclusión y cierta referencia en relación a necesidades que tenemos para ser abordadas por delante. De modo que, si me lo permiten, ahora estoy tratando de compartir pantalla. Ustedes me dirán si están pudiendo ver la presentación que tengo para compartir con ustedes, ¿sí? Perfecto, Marcelo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Hecha esta presentación, lo primero que quiero es hacer una referencia al estado de situación. Insisto en que, como soy argentino, como trabajo en la Argentina, en muchas de esas funciones que Gaby contaba en la presentación, daré la visión desde la Argentina, pero no es la visión oficial de la Argentina, sino de alguien que asesora empresas, a cámaras empresariales, que trabaja en lo académico desde la Argentina y que es un convencido de que más negocios internacionales es un enorme beneficio para nuestra calidad de vida. Y en este sentido, lo primero que quiero plantearles es lo siguiente. La globalización estuvo amenazada durante este año y medio de pandemia. Si ustedes recuerdan, cuando comenzó la amenaza sanitaria del COVID-19, había alarmantes pronósticos que anunciaban que nos enfrentábamos a una desglobalización, a una retracción de la internacionalidad económica. El año pasado el comercio internacional, sin embargo, cayó mucho menos que lo que teníamos previsto. La Organización Mundial de Comercio hace más de un año llegó a prever una caída del comercio global entre todos los países de más de 15%. Anticipaba quizás hasta 30%. Finalmente, como ustedes ven en pantalla en la columna de arriba,
debajo del número 2020, el comercio internacional entre todos los países del mundo cayó el año pasado solo 5,3%, muchísimo menos que lo que se preveía, incluso cayó menos que lo que había caído en la crisis financiera de 2008-2009. La globalización fue resiliente y soportó la emergencia sanitaria, a tal punto que, si ven a la derecha, debajo del número 2021, tanto la UNCTAD como la Organización Mundial de Comercio están previendo para este año en todo el mundo, entre todos los países, un crecimiento del comercio internacional de 8%, superando con creces la caída del año pasado y volviendo a un dinamismo que nos pone un piso para cualquier análisis. El comercio internacional sigue vigente y muy activo. Si nosotros miramos la Argentina, aquí les muestro un gráfico que surge del INDEC, que muestra la evolución del comercio internacional argentino con todos los países del mundo, desde el año 2014 hasta el primer semestre del 2021, nosotros veremos que luego de un comportamiento errático, bastante irregular, con años mejores y años peores, en el primer semestre de este año, las exportaciones, que están marcadas por la curva amarilla, están creciendo muy dinámicamente en la Argentina en el primer semestre, tasas muy generosas de 2 dígitos, y llegando a niveles que, si miramos hacia atrás, solo fueron superados en el año 2014. O sea, el primer semestre del primer semestre del año en curso, las exportaciones argentinas llegan a niveles que son los más altos desde 2014 hasta acá. Probablemente a fin de año la Argentina esté exportando más de 70.000 millones de dólares en bienes, un número que hace mucho que no se veía. Y también están creciendo las importaciones, es la curva gris que ven abajo, lo cual en realidad está volviendo a mostrar números positivos después de mucho tiempo. Por lo que la foto es, hay una recuperación. Sin embargo, debería decir que debajo de este número hay un componente muy alto de explicación de precios internacionales. Si miráramos volúmenes, el número no sería tan generoso. Y que, sin embargo, como ustedes ven hacia atrás, estamos ante una recuperación después de una caída muy fuerte del año pasado. El comercio internacional argentino el año pasado cayó el triple de la caída del comercio internacional mundial. Yo les decía, entre todos los países del mundo, el comercio cayó 5,3% el año pasado, la Argentina cayó 15%. De modo que ahora tenemos una recuperación generosa partiendo de un piso muy bajo, lo cual debería advertirnos sobre esa susceptibilidad a las condiciones cambiantes, esa debilidad en la fortaleza estructural que la Argentina está teniendo. Déjenme decirles que lamentablemente, si hacemos una evaluación un poco más contextual, más general, la Argentina no está pasando por un buen momento en materia de comercio internacional. Pero ese crecimiento que les muestro recién, en realidad está explicado por determinados factores que habría que considerar como tendencias hacia adelante. Y el primero es que el continente asiático está creciendo en importancia relativa como destino de las exportaciones argentinas. Yo les muestro acá el comercio internacional del 19 y del 20, exportaciones argentinas por continente. Vean que está ocurriendo en la Argentina algo que no había pasado antes, que es que las exportaciones al continente asiático están superando incluso las exportaciones a toda Latinoamérica, Centro y Sudamérica. Incluso las exportaciones a Asia Oriental están creciendo hacia cifras muy significativas. Esto tiene detrás un fenómeno que en realidad explica ese crecimiento de la curva amarilla que yo les mostraba en el gráfico anterior. La principal razón del crecimiento de las exportaciones argentinas que mostraba este gráfico que les mostré antes, el 70% de las exportaciones argentinas está compuesto por exportaciones de origen agropecuario. Ese componente, 70 del total, es el más alto de la historia moderna. Hay que ir hasta el siglo pasado para encontrar un componente tan alto. Pasó tanto en el 20 como en el 21. Cuando digo productos de origen agropecuario, estoy hablando tanto de bienes de origen primario como de manufacturados de origen agropecuario. Esto explica que el continente asiático adquiere importancia relativa creciente, porque las exportaciones de origen agropecuario, sobre todo, están dirigiéndose al continente asiático. Ahora bien, lamentablemente, si uno mira un contexto más general, deberá decir que buena la foto del primer semestre, recuperamos crecimiento de comercio exterior, pero la tendencia en general es compleja. Miren ustedes acá la participación de las exportaciones argentinas en el total mundial. Y
desde el año 95 hasta acá. Tenemos 25 años. Y vean cómo la Argentina está perdiendo participación relativa en el comercio mundial. De más de 0,45% de todas las exportaciones mundiales hemos caído a menos de 0,30% de todas las exportaciones mundiales. El gráfico de la derecha muestra nuestra participación en el comercio internacional total en el planeta, lo cual está exhibiendo ciertos problemas de competitividad sistémica. Esto se agrava incluso en la última década. En el cuadro de la izquierda ya no nos comparamos con el comercio mundial total, sino con Latinoamérica. Y vean ustedes cómo ese gráfico de columnas de la izquierda está mostrando una pérdida de participación relativa de las exportaciones argentinas en el total de exportaciones latinoamericanas, en las que también estamos perdiendo participación. Hemos perdido 1/3 de nuestra participación en el total latinoamericano en los últimos 40 años. De modo que hay una buena noticia del primer semestre de este año recuperándonos, pero hay un contexto muy complejo que se exhibe a través de distintos datos. Uno de ellos es este que les muestro en este momento, que es la cantidad de empresas exportadoras que hay en la Argentina, de acuerdo a datos oficiales, desde el año 2007 hasta acá. Estamos perdiendo cantidad de empresas exportadoras en la Argentina. Teníamos más de 14.000 en el año 2007, tenemos alrededor de 9.000 en los últimos registros oficiales, lo cual está marcando la contracara de eso que les mostraba recién. Perdemos participación en el comercio mundial. No solamente tenemos pocas empresas exportadoras, perdiendo participación relativa, sino que si ustedes miran a la derecha, lo que tenemos es muy pocas empresas que exportan mucho. Hay una enorme concentración de en realidad unas pocas empresas. Yo les diría, hay unas 350 empresas argentinas, solo 350, que exportan más de 10 millones de dólares por año. Solamente 13 exportan más de 1.000 millones de dólares por año. Hay unas 60 que exportan más de 100 millones de dólares por año. De modo que de esas 9.000 en total, en realidad la enorme mayoría exporta muy poquito. Lo que yo diría es, si queremos recuperar capacidad de exportación para volver a tener esa participación en el total de exportaciones mundiales de entre 0,35 y 0,40 del total mundial, como teníamos hace 30 años, déjenme decirles que hace 60 años la Argentina explicaba el 0,80 de todas las exportaciones mundiales y hoy menos de 0,30, para lograr una recuperación hacia niveles que históricamente teníamos, lo que deberíamos obtener es más empresas exportadoras que logren negocios con números significativos, que sean muchas más que estas 350, 360 empresas que exportan más de 10 millones de dólares por año del total de 9.000 que tenemos en el país. Para entrar a compararnos un poco con Brasil, dada la temática y el día y el grupo que nos convoca, me gustaría empezar a hacer algunas referencias comparadas. Miren ustedes acá este gráfico que muestra el Banco Mundial, que exhibe en la curva que va por arriba la evolución de las exportaciones de todo el continente, de toda Latinoamérica y el Caribe, básicamente desde el año 1980 hasta acá, poquito antes empieza la curva. Miran cómo ha crecido Latinoamérica en el total de exportaciones medidas en dólares a todos los destinos. Y allí abajo, la curva verde es la que muestra cómo Brasil ha también crecido en números un poco menores. La gran explicación del crecimiento latinoamericano, el principal motor es México, y lamentablemente vean como la Argentina en realidad está mostrándose con una curva mucho más baja. México y Brasil son los dos grandes actores en el comercio expansivo y emisivo de Latinoamérica, y aquí también tenemos una exhibición de que la Argentina está mostrando algún problema que se muestra en muchos indicadores. Aquí vuelvo a mostrarles la participación argentina en el total latinoamericano, pero en los últimos años. Lo que quiero exhibir, como yo les decía, es somos un actor que necesita recuperar capacidad de acción comercial mucho más dinámica, que supo tenerla y que hoy se ubica en el mundo en un lugar que, si en lugar de compararnos contra nosotros mismos, como siempre hacemos, nos comparamos con lo que pasa en el planeta, es un lugar bastante modesto. Yo les ofrezco acá un gráfico que surge de la última publicación de la Organización Mundial de Comercio. Estos son los 50 principales exportadores del mundo, países, 50 principales exportadores a la izquierda. A la derecha están los importadores. Y ahí
también se nota la diferencia, la asimetría que existe entre Brasil y Argentina. Brasil es el número 27 en el mundo, la Argentina es el número 46 en el mundo, mostrando los países según sus exportaciones medidas en dólares a todos los destinos. De modo que, además de que la Argentina recupera este año como les mostraba, pero en la tendencia general tiene problemas y se desacopla de lo que pasa en el mundo. La globalización, como les mostraba al principio, es resiliente y continúa activa, pero a la Argentina le cuesta acompañarla. Además de eso, estamos viendo un desacople en relación a la performance de Brasil, que como yo les mostraba en las curvas del gráfico del Banco Mundial de hace un tiempo, no era una diferencia tan grande hace algunos años como la que tenemos ahora. Hace 30 años, Brasil exportaba el doble que Argentina. Hoy exporta casi el cuádruple que Argentina. De modo que hay un problema de desacople que creo que tiene que ver con algunos factores estructurales que les mostraré a continuación. Pero antes de eso, déjenme hacer una referencia a la relación bilateral, que es lo que les había mencionado al principio que me interesaba comentar con ustedes. Acá tienen ustedes la historia de la relación comercial entre Argentina y Brasil de los últimos años, de la década que acaba de terminar. Y ahí están tanto las exportaciones argentinas a Brasil, a la izquierda son las exportaciones totales argentinas, la segunda columna las exportaciones argentinas a Brasil, la tercera la participación porcentual de Brasil en nuestras exportaciones, y después los otros 3 columnas a la derecha es al revés, lo que Brasil nos vende, el total de importaciones nuestras de todo el mundo y la participación de Brasil en nuestras importaciones. Y ahí yo diría, hay una tarea por delante para mejorar el flujo comercial bilateral. Les había mostrado al principio, crece nuestro comercio con Asia mucho más que lo que crece con cualquier otro destino. Y seguramente hay mucho por hacer para que el comercio bilateral entre Brasil y Argentina recupere bríos como los que puede tener, sobre todo amparados en el gran instrumento que tenemos que es el Mercosur. Ustedes vean que la participación porcentual de Brasil en el total de ventas argentinas al mundo el año pasado fue menos de 15%. Fue un año raro, año de pandemia. El año 19 había sido 16,6%. Hubo años en los que habíamos superado el 20%, y allí me parece que hay un aspiracional al cual nosotros podríamos dirigirnos tratando de recuperar una participación de Brasil en el total del comercio argentino que hemos perdido más de 5 puntos, o el comercio bilateral ha perdido más de 5 puntos en el total. Insisto, buena parte de esto tiene que ver con que en la Argentina las agroexportaciones tienen una participación creciente en términos relativos, y nuestras agroexportaciones van más a Asia que a la región. El comercio con Brasil está más basado en manufacturas industriales. A la derecha tenemos en la última columna la participación de Brasil en las importaciones argentinas. El año pasado 20% del total de importaciones argentinas vino de Brasil. Si no quieren analizar el año pasado por su extrañeza, podemos ir al 19, al 18, estamos en 22, 23, miren que en el año 2010 era más de 30. De modo que otra consigna es, bueno, podemos tener un comercio bilateral un poco más intenso entre nosotros. De todas maneras, como yo les decía al principio, a mí me parece que hay algún requisito que tenemos entre nosotros, que es mejorar nuestro comercio conjunto con el resto del mundo. El Mercosur tiene que venderle más al resto del mundo. Seguramente buena parte de esta discusión que estamos teniendo dentro del Mercosur en los últimos meses, esta búsqueda de Brasil de más internacionalidad, este reclamo de Uruguay de un poco más de autonomía, esta discusión sobre el arancel externo común, sobre si avanzamos en acuerdos con terceros mercados, la India, Corea del Sur, el Líbano, Canadá, todo esto tiene que ver con lo que muestra este gráfico. Este mapa muestra, según la intensidad del color rojo, la participación de las exportaciones de cada una de las regiones en el total. Ustedes vean que el Mercosur aparece ahí con un rosa tenue comparado con los rojos más fuertes. Si nosotros tenemos un comercio exterior per cápita más bajo que el que podríamos tener, incluso allí están Chile y Uruguay con un comercio exterior per cápita más alto que el nuestro en la región, de modo que yo diría, acá también tenemos un mandato hacia adelante, tenemos que comerciar más entre nosotros y hacia terceros mercados. El Mercosur tiene que tener
una plataforma de desarrollo de mercados hacia terceros, que seguramente es lo que nos permitirá mejorar el comercio per cápita en relación a lo que están exhibiendo incluso las comparaciones con los vecinos como Uruguay y Chile. Miren qué curioso esto. Este es un estudio que a mí me tocó hacer antes de la pandemia, por lo tanto, si hiciéramos el cálculo hoy no daría exactamente igual, pero que con datos 18-19 nos muestra una comparación de la veintena de acuerdos de integración comercial que existen en el mundo, o sea, alianzas entre países que se han integrado en espacios supranacionales comunes comerciales, como el Mercosur, pero como el ASEAN, la Unión Europea, el CARICOM, o el EFTA, o tantos otros acuerdos. Hay alrededor de 20 en el mundo, incluyendo la Alianza del Pacífico. Si uno compara las exportaciones totales de los países de cada uno de esos espacios de integración en relación al PBI agregado de cada uno de esos espacios de integración, haciendo un ratio exportaciones en relación al PBI agregado, exportaciones de los países de cada uno de los bloques a todos los destinos, interregión y al resto del mundo, en relación al PBI agregado, descubre que el Mercosur tiene un ratio exportaciones Producto Bruto Agregado mucho más bajo que el de todos los demás acuerdos, esta veintena de pactos vigentes en el mundo, al menos con datos 18-19, hoy el PBI calculado en dólares da distinto, pero es una referencia, incluso muy por debajo del promedio. El promedio de exportaciones en relación al PBI en los espacios de integración vigentes en el mundo es 33%. Hay picos, como ven ustedes ahí del CARICOM, de más de 70%. La Unión Europea tiene más de 50% ratio exportaciones en relación al PBI, y nosotros estamos apenas en el valor del 15%. De modo que claramente somos un bloque que necesita más comercio. Y más allá de las discusiones que existen sobre arancel externo común, autonomía que reclama Uruguay, acuerdos potenciales con terceros mercados con los que hay negociaciones en marcha, más allá de los instrumentos, lo que está claro es que se necesita más acceso a mercados y que estos ratios que estamos viendo acá, que no son muy distintos de los datos que yo les mostré de la Argentina en particular antes, puedan ser mejorados. Ahora bien, eso inexorablemente reclama más comercio hacia el resto del mundo. Y yo les quiero mostrar dos referencias acá sobre a dónde están las grandes oportunidades. Estos son gráficos de la Organización Mundial de Comercio. En el año 2019, a la derecha, ustedes ven ahí que Norteamérica explica el 14% de todas las exportaciones mundiales, que Europa explica 37%, que Asia explica el 34%, y Sur y Centroamérica explican el 3,2% de las expo totales mundiales. De modo que nosotros somos una región con muy poca oportunidad de desarrollo de comercio intrarregión, porque hay poco dinamismo. Si yo les mostrara en vez de las expo totales según región, las impo totales, a ver a dónde hay oportunidades, y ustedes verían que Sur y Centroamérica compran solo el 3,3% de todas las compras mundiales, importaciones de todos los orígenes en el mundo. De modo que claramente, para conseguir eso que yo mencionaba antes, más exportaciones de Argentina y Brasil, más comercio del Mercosur con el resto del mundo, tenemos que empezar a mirar terceros mercados. Hay que mirar Asia, hay que mirar el norte de África, hay que mirar Europa, hay que mirar los mercados donde están las grandes oportunidades. Piensen que Asia compra 32% de todas las importaciones mundiales y nosotros compramos el 3% de todas las importaciones mundiales en toda Latinoamérica y el Caribe. Lo cual empieza a mostrarnos hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para mejorar la performance de comercio. De hecho, porque, como muestra este mapa, el comercio intrazona en la región también es bastante bajo en relación al que existe en otras regiones en el mundo, lo cual tiene que ver con lo anterior, con que Sudamérica no es precisamente la región más dinámica, y entonces hay un llamado a desarrollar mejores vínculos, mejor arquitectura institucional para más comercio en el resto del planeta. Creo que es importante, y ahora entra la segunda parte de la presentación, entender que todo esto, esta mejora que propongo, no puede ser lograda si nosotros miramos el comercio de manera aislada del resto de los flujos de la globalización. ¿Sí? Hay comercio internacional a donde hay inversión internacional. Y entonces yo no despejaría lo que les mencioné recién de otros datos que son otra cara de la moneda. Hay que trabajar más en los flujos de inversión extranjera directa, tanto en los receptivos como en los emisivos,
porque las cadenas globales de valor están planteando la necesidad de que haya inversión que genera comercio, incluso que hace alianzas entre empresas, ecosistemas de empresas en el mundo que son soporte para mayor comercio internacional. 1/3 de todas las exportaciones de todos los países del mundo es comercio intrafirma de las grandes multinacionales. Y otro tercio es comercio vinculado a las multinacionales de proveedores. Bueno, allí una cosa entonces que tenemos que ver en la relación bilateral es que hay una asimetría entre Brasil y Argentina. Miren ustedes la inversión emitida al exterior, o sea, cuántas multinacionales surgen de nuestros países que van e invierten en el exterior. Y miren la diferencia entre Brasil y Argentina. Brasil, según la UNTAD, casi 400.000 millones de dólares invertidos fuera de su país, y la Argentina alrededor de 40.000, 1/10. Y lo mismo podríamos decir analizando la inversión extranjera recibida, los flujos receptivos. Brasil tiene un stock, según UNTAD, de casi 800.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en el país, stock, no flujo. Brasil es el 15 del mundo en stock de inversión extranjera hundida y nosotros tenemos alrededor de 80.000. De modo que acá hay una asimetría, mucho en Brasil, poco en la Argentina, que pone a Brasil seguramente en una posición de mejor perspectiva. Quizás explica buena parte de la búsqueda de mayor internacionalidad que Brasil está reclamando hacia el Mercosur, esta existencia de actores globales que por lo menos por el lado de la inversión anticipan más capacidad comercial en nuestro vecino del norte que en nosotros mismos. Dicho esto, que pretendió ser una radiografía en base a datos, entro en esta segunda parte que son los nuevos desafíos. Y aquí yo quisiera hacer alguna consideración cualitativa. Si nosotros queremos recuperar fuerza, bueno, acá hay 5 grandes consignas que debemos evaluar. El mundo está pasando por 5 grandes cambios que modifican el escenario del comercio internacional. Primero, un enorme cambio tecnológico. Vender más, comerciar más, no significa vender más de lo mismo, sino adaptarse a una economía muy modernizada. Segundo, una enorme relevancia de la geopolítica en el comercio internacional. Elegir mercados para las empresas y para los países supone entender los nuevos desafíos geopolíticos. Tercero, hay nuevos patrones para los acuerdos económicos internacionales. Los pactos en el mundo ya no son de mera reducción arancelaria recíproca, no terminan ahí. Hay una enorme cantidad de nuevas confluencias regulativas, de estándares comunes exigidos, de patrones de producción, trabajo y comercio comunes que van haciendo del Mercosur un acuerdo con necesidad de modernización para converger con esos patrones nuevos en los acuerdos económicos internacionales. Cuarto, hay una prevalencia de empresas dinámicas y supranacionales. Se comercia más cuando hay más inversión, cuando hay empresas que tienen más capacidad de acción supranacional por el lado de las alianzas, no solamente de comprar y vender. Y en esto no hay por qué ser una multi, se puede ser una micro multinacional, pero se requiere una capacidad de acción más allá de las fronteras con dinamismo empresarial. Y la última gran tendencia es que están desapareciendo los límites entre los sectores productivos. El comercio y los servicios ya no están separados, el agro y la manufactura industrial ya no están separados. La tecnología que permite la intangibilización de la producción ya no está desvinculada de la manufacturación física. Hay que generar alianzas desde una perspectiva integral, una visión muy moderna. A mí me gusta decir, y esto es un desafío para el Mercosur hacia adelante, que hay que participar en una nueva globalización, la globalización hexagonal, que en realidad integra 6 flujos distintos que se vinculan entre sí de manera muy dinámica, que se condicionan recíprocamente, y que son, arriba, el comercio internacional de bienes, el más tradicional, a la derecha, el comercio internacional de servicios, más dinámico que el de bienes. El comercio internacional de servicios crece 60% más que el de bienes en el mundo. A la derecha, hacia abajo, los flujos de inversión extranjera directa, como les mencionaba yo recién. Hoy hay 40 billones de dólares hundidos de stock en el mundo de inversión extranjera directa que son plataforma para el comercio. Ahora, yendo hacia la izquierda, hay 3 flujos adicionales que son muy significativos y que explican buena parte de los resultados y del éxito en esta globalización nueva. Primero, arriba a la izquierda, los flujos de financiamiento internacional. Empresas que generan financiamiento muy dinámico, muy moderno, muy innovativo para participar en el comercio internacional. Sin esto es muy difícil tener éxito en el comercio. Y los últimos 2 son propios de la época. Los flujos de información, datos y conocimiento, el más
impulsivo motor de la globalización actual. Es la globalización del conocimiento. El conocimiento es el motor de la globalización y finalmente las migraciones y las telemigraciones en particular. Gente trabajando desde un lugar para cualquier otro lugar del mundo, y este conjunto de flujo sistémico es el que explica el comercio como una parte del conjunto. Déjenme decirles en particular, y transmitirles este muy interesante aporte gráfico del McKinsey Global Institute, que dice que si medimos todo el comercio mundial de todos los países del mundo, en realidad lo que encontraremos es que, midiendo bien, prescindiendo de la antigüedad de las estadísticas tradicionales, el comercio de servicios en el mundo es mayor que el comercio de bienes. 13.4 trillions, dice McKinsey, contra 13 trillions del de bienes. Hoy, dice McKinsey, en realidad, el comercio de servicios puro, más el de servicios vinculado a los bienes, que la estadística no detecta adecuadamente, es mayor que el de bienes. Está mostrando una nueva configuración de una globalización dinámica que en el Mercosur tenemos que entender, porque el Mercosur, siendo un acuerdo meramente arancelario, muy pensado para hace 30 años, para una instancia en la cual la globalización era más antigua, era solo de comercio de bienes, el momento en el que empezaba a aparecer la inversión extranjera, seguramente requiere alguna visión nueva para entender esta nueva conformación de un comercio mundial mucho más complejo, mucho más abierto, esa globalización hexagonal, que incluso muestra esto que les estoy exhibiendo en este momento en pantalla. La columna de la derecha muestra la evolución de los flujos de datos en el mundo entre los países en relación a la evolución del comercio de bienes, el comercio de servicios, el conjunto de pagos de royalties e incluso el monto de inversión extranjera directa entre los países. El gran motor de la globalización hoy es el flujo de datos, conocimiento e información que genera este capitalismo cognitivo, esta economía del saber que termina generando en los intangibles el principal componente que explica el comercio internacional. De hecho, y esto es un refuerzo para este llamado a modernizar al Mercosur, miren esto que nos muestra la UNCTAD. El 65% de todos los productos que se comercian en el mundo hoy entre los países, comercio internacional por encima de las fronteras, dice Comtrade de las Naciones Unidas, el 65% de todo lo que se comercia entre los países hoy en el mundo no existía, o por lo menos no existía como tal, cuando terminaba el siglo XX. Una enorme innovación en materia de productos, de cualidades esenciales, de generación de novedades vinculadas con una economía del conocimiento, la cual, de acuerdo al Digital Knowledge Economic Index, el índice que mide cómo participamos en esta nueva economía digital del conocimiento, también tenemos un llamado a mejorar. Según la intensidad del color, el mapa este del índice que les estoy mostrando muestra cómo participan las regiones en el mundo. Vean los que participan con color oscuro intenso, las economías occidentales capitalistas convencionales, y cómo participamos los demás con menor intensidad. Vean que acá también Chile y Uruguay nos están dando con un color un poquito más intenso. Claramente el desafío de lograr más comercio es desafío de participar en esa globalización hexagonal integral de manera conjunta y hacerlo también de una manera más moderna en la participación de lo que el Intellectual Property Organization llama las Global Innovation Networks. Dice la WIPO, la World Intellectual Property Organization, aquellas cadenas de valor entendidas como procesos de manufacturación evolutivo están migrando a Global Innovation Networks, redes en las que lo que hay en el mundo son hotspots, puntos focales en distintos lugares del planeta que se vinculan más allá de sus países con el resto del mundo, regiones que son más internacionales que la intensidad de la vinculación de ellas con sus propios países. Generar hotspots que generan redes a nivel mundial, regiones que se globalizan más que sus propios países a partir de la participación en esta economía global de la nueva globalización, en la que hay un componente muy importante, además del comercio de bienes, de servicios, de los flujos internacionales de conocimiento, de inversión, que es la inversión en el conocimiento en las empresas, la inversión en investigación y desarrollo. Vean ustedes que Eurostat nos está mostrando acá algo muy interesante, que muestra, como les decía antes, que es un capitalismo de empresas. Más del 70% de toda la inversión en investigación y desarrollo en el mundo surge de empresas globales. Supera con creces la inversión en investigación y desarrollo que surge de los estados
de las ONG o del propio sistema educativo. De modo que las empresas globales tienen un rol integral que va mucho más allá de la mínima búsqueda de mercados y de comercio. Y aquí aparece otra asimetría. Brasil está, según Statista, entre los principales inversores en materia de investigación y desarrollo en el planeta, y nosotros no aparecemos allí. Para terminar, entonces, y cumplir con la consigna del tiempo, hay adaptaciones requeridas, hay exigencias que están por delante para entrar en esa nueva globalización. Primero, generemos más acuerdos de comercio integrado, plataformas de libre comercio, acuerdos de complementación económica, tratados internacionales. En el mundo crecen. Hay más de 350 vigentes en el planeta. El Mercosur se ha quedado en un acuerdo endógeno con poca vinculación externa. El mundo está bajando aranceles. Vean ustedes la curva de la izquierda. El arancel promedio en el mundo ha bajado a 5% de 15 hace 30 años. Pero miren la derecha, el mundo exige más condiciones no arancelarias de estándares, requisitos y normas que nos plantean una globalización más compleja, no por lo arancelario, por lo cualitativo. Atención, trabajemos más en la capacidad de entender esa nueva globalización menos compleja en lo cuantitativo, más compleja en lo cualitativo. Vean ustedes lo que nos muestra Statista en este plano. El que tiene color más oscuro es el que tiene más acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. El que tiene color más claro tiene menos. Claramente el Mercosur tiene ahí una necesidad, generar más acuerdos con el resto del mundo, pero, y con esto termino, más acuerdos modernos. No solamente plantear alguna transacción de reducción arancelaria común. Hay todo un esfuerzo que hay que hacer hacia adelante para mejorar la institucionalidad del bloque con una nueva plataforma de acceso a este nuevo condicionamiento de la globalización. Hay que generar mejor condición para el comercio entre nosotros, hay que activar la vinculación externa, hay que lograr una estrategia nueva para el bloque y la relación bilateral que nos permita no solamente superar las asimetrías, sino participar de una globalización nueva que nos plantea no solamente una necesidad de más cantidad, sino de nueva calidad en el vínculo para lograr más comercio entre nosotros y de nosotros con el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcelo. Es un lujo, nos vamos a quedar seguramente primero que nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, así que vamos a generarte públicamente el compromiso de que va a haber una próxima, donde también te podamos hacer preguntas y respuestas. Nos vamos a quedar, decía, seguramente con la imagen de ese pentágono final que nos requiere claramente más compromiso desde nosotros como asociación de empresas, que es lo que somos, y cuando lo dialogábamos contigo para darle cuerpo a esta charla, tenemos realmente ese compromiso tatuado, es no solamente una misión, sino vocación, así que bueno, con gente maravillosa como vos, que hace tantos años que está trabajando por esto, con gente como nosotros como herramienta, entendemos que todavía tenemos una gran posibilidad de hacerlo. Así que antes de darle el pase de la palabra al señor embajador, te quiero agradecer profundamente en nombre del grupo en un día tan especial contar con vos después de tanto tiempo que estábamos esperándote. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Bueno, con esto, agradecerles también a ustedes que nos están acompañando durante toda la transmisión. Quiero pedirle al señor embajador de Brasil en Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, si nos brinda por favor su saludo en el 199 aniversario de la independencia del Brasil. Adelante. Muito obrigado, Gabi. Eu vou falar em português, se vocês me permitem. Em primeiro lugar, para agradecer ao presidente do Conselho Diretivo do Grupo Brasil, meu amigo Oswaldo Parré, por meio de quem eu estendo uma calorosa saudação a todos os membros do grupo. Nós não tivemos, infelizmente, em função da pandemia, ainda a possibilidade de fazer um evento presencial, mas fiquem muito seguros de que esta embaixada, como as embaixadas e os embaixadores anteriores, valorizam muito o trabalho do Grupo do Brasil. Hoje mesmo, o presidente do Conselho Diretivo teve a oportunidade de participar do almoço que oferecemos ao chanceler Solá por ocasião do aniversário de número 199 da independência do Brasil. Eu queria também saudar muito especialmente ao Marcelo Elizondo pela apresentação
E ele oferece muitas reflexões importantes, mas, infelizmente, eu acho que essas reflexões e o comentário que eu gostaria de ter sobre essas reflexões vão ficar para uma outra oportunidade. Mas eu não queria deixar de dizer que eu concordo integralmente com a necessidade, com a percepção dele da necessidade de modernização do Mercosul e da adaptação do Mercosul a uma nova realidade mundial, que é uma realidade totalmente distinta àquela que vigia nos países Estados-partes do Mercosul, quando o Mercosul foi criado em 91. Né? E eu vejo, enfim, aqui, muito rapidamente, falando da importância do setor de serviços, o setor de serviços que também está representado no Grupo Brasil, né, que, apesar de a importância crescente, inclusive em muitos casos maior do setor de serviços que o setor de bens, o setor de bens ainda apresenta muitas sensibilidades políticas, até pela quantidade de empregos do setor industrial, que continuam a render, talvez, uma abordagem política mais importante do que outros, né? Que, de certa forma, apresenta um descompasso entre a realidade, inclusive, de empregos gerados, de riqueza gerada, e essa modernização é necessária. Eu acho que, de certa forma, ele também ofereceu vários gráficos que mostram como o Mercosul ainda é muito mais fechado ao mundo do que outros agrupamentos de outros países, e é um pouco esse é o sentido das propostas do governo brasileiro da TEC, mas esse eu acho que não é ainda a oportunidade para tratar disso. Obviamente, é uma enorme satisfação me dirigir a vocês nesta data em que celebramos o aniversário da independência do Brasil. Uma vez mais, gostaríamos de estar comemorando esse aniversário com a festa na Embaixada. Esperamos que para o próximo ano isso seja possível, também com a ajuda e a colaboração do Grupo Brasil. E nós celebramos também nessa data um sentido de amizade e fraternidade como nação, que nos aproxima da Argentina, que é um parceiro estratégico, que serve aos interesses permanentes do Brasil. É sempre bom dizer isso. A nossa relação com a Argentina é uma relação estratégica essencial, que serve aos interesses permanentes do Brasil e que tem trazido benefícios muito concretos para o Brasil, para a sociedade brasileira. Muito pouca gente sabe, na realidade, a Argentina foi o primeiro Estado, ainda como Províncias Unidas do Rio da Prata, a reconhecer a independência do Brasil em junho de 1823. Né? Então, são praticamente 200 anos de relações bilaterais que se tornaram cada vez mais intensas em praticamente todas as áreas que são objeto de políticas públicas. E até mais além, eu diria, na medida que as nossas sociedades crescentemente se aproximam, inclusive a comunidade empresarial representada pelo Grupo Brasil. Como uma entidade que representa empresas e forças produtivas, o Grupo Brasil compreende, entendo eu, plenamente a importância dessa relação, principalmente nos planos econômico-comercial. Né? Como mostram os gráficos do Marcelo, a Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras e a quarta principal origem de nossas importações. E o Brasil é o primeiro destino das exportações argentinas. Também, como disse ele, o comércio hoje está muito menos intenso, eu diria, do que já foi. Né? Nós chegamos a um comércio de quase 40 bilhões de dólares anuais, né? E agora chegamos ao ano passado, que foi um ano atípico, que foi um ano de pandemia, menos da metade disso. Então, isso é necessário recuperar isso, né? Embora eu ache, um pouco na linha do que disse Marcelo Elizondo, que dada a vocação tanto de Argentina quanto de Brasil, de serem grandes produtores de exportações agrícolas, isso é um dado que é inescapável da realidade desses países, aos quais a gente não escapará. Por outro lado, se você tomar apenas os bens industriais, ou as manufaturas de origem industriais, ou mesmo as manufaturas de origem agrícola, aí veremos que os números dizem outra coisa, dizem que ainda a Argentina é um parceiro importante para o Brasil e ainda o Brasil é um parceiro importante para a Argentina. O comércio acaba que está no início de recuperação em 2001. Né? Acho que a Argentina, entendo eu, pelas previsões, deverá crescer 6,5% esse ano. E isso tudo é uma boa notícia, né? Porque quando o Brasil cresce e a Argentina cresce, aí sim o comércio cresce. Né? Historicamente, quando os dois Brasileiros, ou um ou outro, está crescendo pouco, é quando o comércio também se ressente. Né? Então, é muito mais importante o crescimento do país que qualquer outra medida. Né? Os investimentos, eu acho que o Grupo do Brasil sabe isso melhor do que ninguém, mas nunca mais dizer, né? São muito numerosos de parte a parte. Né? Eu lembro que são cerca de 150 empresas brasileiras na Argentina,
com estoque de investimento que a gente estima em 17 bilhões de dólares e gerando uns 53 mil empregos. E também do lado dos investimentos na Argentina, no Brasil, são muito maiores do que a gente muitas vezes costuma saber, né? Porque são cerca de 10 bilhões de estoque de investimentos com cerca de 50 empresas e gerando mais de 40 mil empregos. Então, é muito importante, né? Agora, lembro sempre, né, que a relação é muito mais complexa que isso. Para além de comércio e investimentos, a gente tem uma cooperação muito intensa desde muitos anos em áreas estratégicas de uma relação, como nuclear, ciência, tecnologia, inovação, defesa. Nossa cultura, que é um aspecto que a gente nunca deve negligenciar, continua sendo muito apreciada. São muitos os parceiros institucionais com que trabalhamos para promover as nossas manifestações artísticas na Argentina, inclusive o Grupo Brasil. E a agenda bilateral também é muito positiva em tempos normais, não em tempos de pandemia, naturalmente, na área de turismo, né? Antes da pandemia, o Brasil recebia 2 milhões de argentinos ao ano, de turistas argentinos ao ano, ou seja, de cada 3 estrangeiros que visitavam o Brasil, 1 era da Argentina, não é pouca coisa. No sentido inverso, 1,5 milhão de brasileiros visitavam a Argentina a cada ano, né? Isso mostra que, além dessa proximidade geográfica e da grande afinidade existente dos nossos povos, né? Isso mostra a importância disso, ou seja, a relação não é apenas a relação entre os governos, né? Temos certeza que, uma vez superada a pandemia, e esperemos que isso aconteça no ano que vem, tudo isso volta, né? Eu gostaria de finalizar essa rápida intervenção assinalando que o Grupo Brasil, pela competência e determinação com que atua em defesa dos interesses do setor empresarial, do comércio, dos investimentos em ambos os lados da fronteira, tem sido tradicionalmente, continua a ser, um dos principais parceiros da Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Colaboramos intensamente com o grupo desde a sua criação em 1994, e é um trabalho excepcional e uma colaboração excepcional. Podem continuar contando com o apoio da Embaixada em ações e atividades conjuntas. Estamos empenhados em promover os interesses das empresas brasileiras na Argentina, ouvindo suas demandas e trabalhando com afinco para dar-lhes o encaminhamento adequado. Podem contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Agradeço as palavras, o apoio de sempre. Conte conosco também, por parte do Grupo Brasil, das empresas aqui representadas, e sempre nesse caminho de colaboração, amizade e cooperação entre os países, né? Isso só faz crescer nossos países, tanto o Brasil como a Argentina, nossas empresas e as pessoas, né? Gerando renda, emprego, investimento e tudo o que precisamos para crescer como sociedades. Então, muito obrigado. Obrigado em nome do grupo. Obrigado pelo convite hoje para o almoço. Obrigado por estar aqui também. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. É muito interessante. Acho que precisamos de mais tempo também para conhecer mais detalhes e vamos chamá-lo de novo em algum momento. E passo a palavra a Gabriela de novo. Muito obrigado a todos. Bueno, muchísimas gracias en nombre del grupo, de todo el equipo del grupo, por todo el tiempo que compartieron con nosotros. Preparamos un video que para nosotros es muy importante porque trata de mostrar los aproximadamente 20 rubros que abraza Grupo Brasil en casi 50 compañías. Agradecerle a los amigos también, no solamente a los socios del grupo, muchos amigos que están presenciando, la cantidad de saludos que hemos tenido por mail desde la directora general de colectividades, varias organizaciones colegas, así que estamos muy contentos. Es un día de festejo, agradecerle especialmente a Marcelo, especialmente al señor embajador, y vamos a dejarlos entonces para el cierre y agradeciendo el tiempo finalmente con este video que para nosotros es muy especial, recordando nuestro lema de este año: empresas mejores, negocios mejores, personas mejores. Chao, hasta la próxima. Los proyectos crecen o se reducen. La visión se expande o se anula. Los objetivos se cumplen o se pierden. Depende de nosotros, de nuestra convicción, de nuestra voluntad, de nuestra fuerza. Y nosotros tenemos fuerza.
Fuerza para unir voluntades e ideas alrededor del mundo. Fuerza y responsabilidad para alimentar y cuidar la salud. Fuerza y dedicación en la producción de cada pieza. Fuerza y compromiso para cuidar el sacrificio de toda una vida. Fuerza y vocación para integrar 2 países a través de 44 empresas, generando empleo a más de 40.000 personas en nuestro país. Grupo Brasil, 25 años. Tenemos la fuerza. Tchau, tchau.